Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre un método de Machine Learning, el método de Borings. El método de Boring es el más intuitivo de todos los métodos de Machine Learning. Por conjunto, es el voto por mayoría. Es intuitivo ya que el objetivo es generar las predicciones más populares o más votadas en base a los Base Learnings. En este cuaderno vamos a entender la teoría básica de la implementación práctica relacionada con la votación por mayoría. Al final de este cuaderno podremos hacer lo siguiente: comprender la votación por mayoría, comprender la diferencia entre la votación por mayoría dura y blanda, y respectiva fortalezas y debilidades, implementar ambas versiones en Python y utilizar técnicas de votación para mejorar el rendimiento de clasificadores y un conjunto de datos en cáncer de mama. En este caso tenemos aquí el Boring se clasifica en dos: Hard Borings y Soft Boring. La votación por mayoría es la técnica de aprendizaje por conjunto más simple que permite la combinación de predicciones de múltiples Bayesian Learning. De manera similar a cómo funcionan las elecciones, el algoritmo asume que cada base learning es un votante y que cada clase es un contingente. El algoritmo toma en consideración los votos para elegir a un contendiente como ganador. Hay dos enfoques principales para combinar múltiples predicciones en votación: un hard voting y el soft voting. Veamos el hard voting. El hard voting combina una serie de predicciones asumiendo que la clase más votada es la ganadora. En un caso simple de dos clases y tres base learning si la clase objetivo tiene al menos dos votos. Se convierte en el resultado del conjunto, como se muestra en el siguiente diagrama. Implementar el diagrama en un clasificador de hard voting es tan simple como contar los votos para cada clase. ¿Qué hace entonces? En este caso iniciamos creando los learning 1, learning 2 y learning 3. Estos learning podrían ser los métodos o los algoritmos que nosotros vamos a ir entendiendo. Luego hace un ensamble de las clases 1 y clase 2. Luego de esta, el método ya comienza a contar los votos, cuáles fueron el que produjo mejor resultado o mayor votaciones, por decirlo de esa manera, y al final me va a dar una clase, que sería la clase ganadora. Por otro lado, tenemos el soft voting, que tiene en cuenta la probabilidad de las clases previstas para combinar las predicciones. El soft voting calcula la probabilidad promedio de cada clase y asume que el ganador es la clase con la probabilidad promedio más alta. En el caso simple de tres base learning y dos clases, debemos tomar en consideración la probabilidad predicha para cada clase y promediarlo entre los tres learning. El custom hard voting de implementación es el que nosotros vamos a dedicarnos en esta sesión, en este tutorial. Bien, para implementar una solución personalizada del hard voting usaremos tres base learning básicos: un perceptrón, o es decir, una red neural con una sola neurona, una máquina de vectores support, un support vector machine y un vecino más cercano, un KNN. Están contenidos en el Skilllearning Linear Model, en el paquete Skilllearn SVM y Skillneighbor. Además, usaremos la función argmax de NumPy. Esta función devuelve el índice de elementos de una matriz o una estructura de datos similar a una matriz con el valor más alto. Finalmente, aplicaremos el Occurrence Score para calcular la precisión de cada clasificador de nuestros datos de prueba. ¿Cómo vamos a implementar nosotros el hard voting en Python? Bien, la forma más sencilla de implementar hard voting en Python es usar la librería Skilllearn para crear los base learning, entrenarlos con algún datos y combinarlos sus predicciones con datos de prueba. Para ello realizaremos los siguientes pasos. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos y dividirlo en conjunto de prueba y entrenamiento. Vamos a crear algunos learning básicos. Vamos a entrenar los datos del conjunto de entrenamiento con el conjunto de entrenamiento. Vamos a producir predicciones para los datos de prueba. Vamos a combinar las predicciones mediante la votación estricta. Y vamos a comparar las predicciones de learning individual, así como las predicciones combinadas con la verdadera básica, clases correctas reales. Aunque Skilllearn tiene implementaciones para votar, al crear una implementación personalizada será más fácil entender cómo funciona el algoritmo. Además, nos permitirá comprender mejor cómo procesar
y analizar los resultados con un Base Learning. En este caso vamos a cargar nuestra librería y vamos a cargar nuestro dataset. La función argmax de NumPy, le decimos que cargamos nuestra base de datos. En esta base de datos vamos a dividir los datos en etiquetas X y Y, que serían la variable dependiente y la variable independiente. A continuación, una vez que hemos cargado la instancia de nuestro Base Learning, vamos a seleccionar cuidadosamente los hiperparámetros para asegurarnos que sean de diversos a fin de producir un conjunto o un buen desempeño. El BraceCancer, el conjunto de BraceCancer es un conjunto de datos de clasificación. Vamos a usar el Support Vector Machine, la versión de clasificación de Support Vector Machine, conjunto de clasificación KNN y un percentron. Además, vamos a establecer el estado aleatorio del percentron en 0 para garantizar la productibilidad de nuestro ejemplo. En este caso, vamos a esperar que se cargue nuestra librería, luego para pasar al siguiente paso, que es crear los Base Learning. Una vez que se han creado los Base Learning, vamos a crear los Base Learning. En este caso, el primer Learning, vamos a irnos a regresar al diagrama. Veamos el diagrama y es aquí crear los Learning, son los Base Learning. Learning 1, Learning 2. En este caso, voy a crear 3 Base Learning. En este caso serían ¿cuál? Necesitamos los Base Learning. ¿Cuál sería el Learning 1? Un modelo de KNN con 5 vecinos. Un modelo, el Learning 2, que sería un percentron con aleatoriedad en 0. Y un Learning 3 con un Support Vector Machine de clasificación, pero con un gamma de 0.01. Ejecutamos. Una vez que hemos ya creado los Learning, en este caso hemos creado los Learning, el siguiente paso sería hacer el ensamble o hacer la votación, la clasificación de los Base Learning. Antes de eso, vamos a dividir nuestro conjunto de datos y vamos a dividir en división de conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Una vez que hemos dividido nuestro conjunto de datos, vamos a entrenar nuestro Learning con el conjunto de entrenamiento. En este caso, entrenamos nuestro modelo. Bien, al almacenar las predicciones de cada Base Learning con la predicción 1, predicción 2, podemos analizar y combinarla en nuestro conjunto. Tenga en cuenta que estamos entrenando un clasificador individual, además que cada clasificador produce predicciones para datos de prueba de forma autónoma. Como sabemos, el aprendizaje por conjunto de esta característica principalmente de los métodos de conjunto no generativos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las predicciones con el conjunto de prueba y lo vamos a guardar en una variable que se llama predicción 1 para cada uno de los Base Learning. Esperamos que se guarden cada una de las predicciones. Siguiendo las predicciones combinadas, las predicciones de cada Base Learning para cada instancia de prueba, la lista Hard Prediction. Vamos a crear una lista que se llama Hard Prediction que contendrá las predicciones del conjunto de salida. Es decir, vamos a ver cuál es el clasificador. El que hizo la mayor votación. Esto contendrá las predicciones de conjunto al iterar sobre cada muestra de prueba para ir en el rango de muestra de prueba. Vamos a contar el número total de votos para cada clase que ha recibido de las 3 Base Learning como conjunto de datos que contienen solo 2 clases. Necesitamos una lista de dos elementos, es decir, vamos a contar de 0 hasta el rango 2. Luego vamos a almacenar las predicciones de cada Base Learning en una matriz. Cada uno de los elementos de la matriz contienen el índice de la clase predicha de la instancia, en nuestro caso 0 y 1. Por lo tanto, aumentamos el valor del elemento correspondiente, es decir, el const prediction de 1 hasta ahí, en 1 para contar el voto de los Base Learning. Luego la función argmax, que nos va a ayudar a decir cuál es el que tuvo el mayor voto, y ese sería el ganador. Bien, vamos a hacer, aquí tenemos ya, hacemos
creamos las predicciones, hard prediction, y comenzamos a contar desde el tAssembler que ya habíamos creado anteriormente, y va a contar aquí a partir de las dos clases que tengamos de las predicciones. Luego al final Argmax, que me va a encontrar el que tuvo mayor voto, y me va a imprimir eso. Pues bien, una vez que ya hemos creado nuestro algoritmo, finalmente vamos a calcular la precisión de las bases learning individuales, así como el conjunto con la función accurate score, y luego vamos a visualizar. En este caso, le voy a decir que L1 sería pues el learning 1, que sería para el modelo de... Vamos a ver... Para el KNN, el modelo KNN. El modelo KNN, el modelo 2, el percentron. El modelo 2 es la precisión del modelo percentron, y el modelo 3 es el modelo de support vector. Ejecutamos y tenemos que el mayor voto en promedio hard boring fue de 0.9. Para la precisión del modelo 1 fue 94, para el percentron fue 78 y para el support vector fue 88. Es decir que al hacer la precisión del hard boring, este modelo me está dando que la mayor votación es 0.9. Vamos a analizar nuestro conjunto de resultados. La precisión final lograda es 1% mejor que las tres clasificaciones del vecino, el KNN. Vamos a visualizar los errores del learning para examinar el conjunto de ensambler de manera específica. Vamos a importar en este caso la librería en Maplet. Y luego vamos a calcular los errores restando nuestra predicción del objetivo real con las predicciones estimadas. Por lo tanto, obtenemos como cada vez que el base learning de la predicción es positivo cuando las clases negativas es 0. Y 1 cuando predice un negativo. Mientras que la verdadera clase es positivo 1. Si la predicción es correcta, obtendremos un 0. Muy bien, vamos a hacerlo. Okay. Una vez que tenemos para cada base learning, trazamos los casos en los que se han predicho las clases incorrectas. Nuestro objetivo es trazar un diagrama de dispersión de la lista XY. Esta lista contendrán una instancia, la lista X, el tipo de error, la lista Y. El scatterplot podemos especificar las coordenadas de nuestros puntos usando la lista antes mencionada, así como especificar cómo se presentan estos puntos. Esto es importante para asegurar que podemos visualizar simultáneamente los errores de los clasificadores, así como las relaciones entre ellos. De forma predeterminada, para cada punto es un círculo. Al especificar parámetros del marcador, podemos alterar de esta forma. Además, con el parámetro S podemos especificar el tamaño del marcador. Por lo tanto, el primer learning, el KNN, tendrá una forma redonda con un tamaño de 120. El segundo learning, el percentron, tendrá una forma de X con tamaño de 60, y el tercer learning, el support vector, tendrá una forma redonda de tamaño 20. Si el error es igual a 0, asegura que no almacenaremos la instancia correctamente clasificada. Y bien, vamos a ejecutarlo. Como se muestra a continuación, hay 5, en este caso podemos ver que la mayoría se han clasificado como 1, es decir, si nos regresamos a lo que habíamos comentado antes, aquí, luego, si cada vez que el learning predice un positivo 1, cuando la clase verdadera es negativa, 0, y 1 cuando predice un negativo, 0, mientras que la verdadera clase es positiva, 1. La predicción es correcta, obtenemos 0, obtenemos un 0. Fíjense bien en este caso que para cada
para acá aquí sería que el Basic Learning, los errores, cómo lo han clasificado de esta manera. Y de esto podemos ya tomar alguna decisión a partir de los errores que hemos aprendido, que hemos creado a partir de los learning que hemos creado de los Basic Learning. La clase más votada podemos decir que ha dicho una precisión casi del 95%, y eso pues nos asegura a nosotros tener en todo caso 2 o 3 learning que predicen la clase correcta, lo que el conjunto predice que la clase correcta y ya que es la más votada. En este caso pues hemos visto que la clase más votada en este caso es el hardboring de 0.9, siendo pues la precisión para cada uno de los modelos 94, 78 y 88, que prácticamente el modelo KNN no está tan mal, el Percentron nos dio un poco bajo y el Support Vector Machine para clasificación un poco sería bueno. Bien, esto sería todo con respecto a lo que sería hardboring, el método de votación para Machine Learning. Dejen sus comentarios, dejen sus aportes y pues nos seguimos viendo hasta la próxima.